Hola, ¿cómo estás? Bien, espero que estés finalizando los trabajos que adeudás para el 10 de julio, que es la fecha límite. Esto es para que si en casos vuelvan a empezar las clases, que todavía no hay nada dicho por la superioridad, no te encuentres con un montón de trabajos adeudados. Eh, la última clase habíamos trabajado con clasificación de los seres vivos, empezamos una unidad nueva y habíamos hablado del ornitorrinco y luego ustedes tenían que hacer una serie de actividades, en total 5, vamos a repasar. Ahí estamos, 5 actividades donde finalizaban con la observación de la clasificación actual y escribir la diferencia con la clasificación del INEO. Acordate que todos estos videos que yo te estoy subiendo al Classroom y también en el grupo cerrado del Facebook es para que los observes todas las veces que sea necesario para entender el trabajo. Bien, aquí ¿qué vamos a tratar esta clase? Sobre los dominios y reinos de la naturaleza. Seguramente ya en la primaria habrás aprendido que existen los reinos de la naturaleza y sabes que los reinos son monera, protista, hongo, vegetal y animal. Si yo te dijera que no es tan así, tan fácil, entonces vos dirías, la profe nos va a complicar la vida. No, en realidad no les complico la vida, sino que les cuento cómo es verdaderamente y cómo se han clasificado los organismos. Seguramente cuando respondiste por qué es necesario clasificar, es porque la necesidad de establecer las características afines con otro organismo y armar grupos en que tengan similitudes y afinidades. Y es muy importante. Para eso vamos a tener que observar un video. Vamos a ver, vamos a compartir cuál es el video que ustedes tienen que compartir y vemos otra vez. Este video, perdón, este video que habla sobre la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos, ¿sí? ¿Y cuándo comienza la taxonomía? Comienza ya en la época de Aristóteles. Aristóteles es el primero que clasificó a los seres vivos en lo que el reino plantae y lo que es el reino animalia. Acuérdate que Aristóteles ya estuvo en el siglo IV a.C., es decir, que 400 años antes que nazca Cristo ya se había clasificado estos dos grandes reinos que aún hoy permanecen. Y así fueron surgiendo, ¿no es cierto? Y así fueron surgiendo los diferentes reinos cuando en 1753 Linneo propone clasificar a los seres vivos tomando en cuenta sus características físicas, ¿sí? Entonces, de ahí establece un orden de clasificación con nomenclatura binominal o binomial, en donde le da con género y especie el nombre. Luego la taxonomía aparece como ciencia y que es la que, donde Ernst Haeckel establece lo que es la taxonomía. Entonces, él con Copeland, en 1938, descubre un organismo al que le denominó moneras, que lo diferenció de los protistas. ¿Por qué? Porque los protistas son eucariotas y las monedas son procariotas, ¿sí? Todos estos organismos son microscópicos. Luego Whitaker, en 1969, establece la clasificación de bacterias, protozoos, plantas, hongos, animales, y al reino fungi. Por último, en 1977, Carl Woese, ¿no es cierto?, establece la clasificación teniendo en cuenta la edad, es decir, de todos los organismos que nos anteceden. Esto significa, dice Woese, que todos nosotros, los seres vivos, tenemos un ancestro común, también llamado, ¿no es cierto?, árbol de la vida. El tronco de ese ancestro común es una bacteria, y de ahí, ¿no es cierto?, van evolucionando en lo que son las bacterias antiguas, las verdaderas, y de ahí, de esa rama, sale lo que son los eucariontes, animales, plantas, hongos y protozoarios. Bien, ese es el video que tenés que mirar, te sugiero que lo mires completo. Ahora vamos a ver cuál es el trabajo que nosotros vamos a hacer. Entonces miramos el video y una vez que tomes nota de todos los científicos, de los naturalistas que aparecieron en el video, vas a unir con flecha, por ejemplo, Aristóteles, y voy a buscar a ver qué hizo Aristóteles. Y bueno, Aristóteles, ¿no es cierto?, clasifica el reino animal y el reino plantae. Entonces con una flecha 1, Aristóteles, reino animal y plantae.
Luego veo que hace Linneo, Haeckel, Carl Woese, Whittaker y Copeland, ¿sí? Entonces siempre con una flechita, que esa flecha sea bien recta, que no sea una línea que no se entiende nada dónde empieza y dónde termina, por favor. Y si es posible, hacerlo con diferentes colores. Creo que tenés muchos colores que cuando empezó el año tenías en tu cartuchera. He visto muchas cartucheras gorditas de colores, así que supongo que como no lo usaste, lo vas a poder usar ahora. Luego dice, en el siguiente cuadro podés apreciar las principales diferencias entre los distintos dominios y reinos de la naturaleza. Por eso es importante que no te olvides nunca los datos de este cuadrito. Y este cuadro vendría a ser como el Padre Nuestro, ¿no es cierto? O como el nombre y apellido, la dirección o el número de celular de ustedes. Se lo tienen que aprender. Y si yo voy a hacer los trabajos que siguen, tengo que tener en cuenta este cuadro. Entonces vemos, ¿cuántos dominios hay? Si vos miramos, vemos, hay 3 dominios. Archaea, bacteria y eucaria. Archaea significa viejo o antiguo, ¿sí? ¿Quiénes están dentro de este dominio? Están 3 reinos, Crenarqueotas, Euriarqueotas y Coriarqueotas. ¿Qué tipo de célula? Perdón, ahora viene el dominio bacteria. El dominio bacteria hay 2 reinos, Eubacteria y Cianobacteria. Entonces, si vos contás hasta ahora, en estos dominios, ¿no es cierto? En estos 2 dominios, la archea y la bacteria, ya hay 1, 2, 3, 4, 5 reinos. ¿Qué característica tienen en común? En que todas las células son procariotas, ¿sí? Ninguno de estos representantes tiene célula con núcleo definido. Son unicelulares, su cuerpo está formado por una sola célula y muchas veces se agrupan en colonias. ¿Qué nutrición tiene? Pueden ser heterótrofa, quimiosintética. En el caso de la eubacteria, son heterótrofas. Y en el caso de las cianobacterias, son autótrofas. Cianobacterias, ellas pueden hacer la fotosíntesis porque tiene un pigmento cian de color verde azulado que le permite tomar la energía del sol y realizar la fotosíntesis. Tanto los reinos de los dominios archaea y bacteria tienen una reproducción asexual, ¿sí? ¿Y dónde viven? Y bueno, las archeas, si vos seguís acá, las archeas, siempre tenés que seguir acá el cuadrito, viven en lugares sin oxígeno, temperaturas mayores a 100 grados o menos de 50 grados. Imagínate, en los lugares donde no es posible la vida de otro organismo. En el interior de los rumiantes. ¿Sabe quiénes son los rumiantes? Pregunte y averigüe. Ahora, ¿dónde viven las bacterias, que son las eubacterias y cianobacterias? Son cosmopolitas, es decir, que viven de todos lados. Está en tu cuerpo, está en el interior de nuestro cuerpo, bajo el brazo, en los pies, ¿sí? En la mano, en lo que estás tocando ahora, la virome, el mouse, la computadora, tu celular, en todos los lugares donde te imaginas, hay bacterias. Por eso se dice que son cosmopolitas. Entonces, ¿cuál es el otro dominio que queda? Es el dominio eucaria. ¿Y cuál es la diferencia entre la archaea y la bacteria? Que eucaria, como la palabra dice, ya tienen células eucariotas, es decir, que ya tienen células con núcleo definido. El cuerpo de estas eucarias, ¿no es cierto?, tiene núcleo definido. Por eso se dice que son organismos eucariontes. ¿Quiénes son esos organismos? Los protistas, fungi, hongos, plantae y animales. ¿Cómo pueden ser? Y bueno, los protistas y los fungis pueden ser unicelulares y pluricelulares. Unicelulares formados por una sola célula y pluricelulares por muchas células. ¿Qué nutrición tiene? Y hacemos acá la rayita. Siempre te aconsejo que te manejes con una reglita. Entonces decimos protista tiene una nutrición autótrofa, pero también puede ser heterótrofa. Los fungis tienen nutrición heterótrofa, es decir, que se alimentan de sustancias ya, la materia ya elaborada. ¿Qué nutrición tienen las plantas? Y bueno, vos ya sabés, todas las plantas son autótrofas porque elaboran su propio alimento, igual que algunos protistas. Y los animales tienen nutrición heterótrofa. ¿Qué tipo de reproducción tiene? Voy a mirar siempre el cuadrito acá. ¿Qué tipo de reproducción tiene? Decimos, los protistas, los fungis tienen reproducción asexual. Pueden vivir, ¿en qué lugares viven? Pueden ser ambientes acuáticos, son parásitos o ambientes terrestres. Las plantas y los animales, y bueno, la planta tiene nutrición autótrofa y los animales tienen reproducción sexual y asexual, y son cosmopolitas.
Acordate bien de este cuadrito para hacer ¿qué cosa? Este práctico que viene acá. Observa atentamente los gráficos de la página 20 y completa el cuadro de abajo según corresponda, teniendo en cuenta el cuadro anterior, es decir, este cuadro. ¿Cuál es la página 20? Vamos a buscar la página 20, a ver, esto que está acá. Esa página 20, entonces yo te doy una serie de organismos: gorila, tortuga, perca, ratón, hongo, cangrejo, víbora, huembe, humano, mono aullador, sapo, tiburón, etcétera, y vos lo vas a tener que clasificar. Entonces, por ejemplo, ponemos el primero, que es gorila. ¿A qué dominio pertenece? Eucaria. ¿Por qué? Porque son eucariontes y pertenece al reino animal. ¿Mm? ¿Qué tipo de célula? Y si está dentro del dominio eucaria, obviamente son eucariotas, porque las células tienen núcleo, las células de su cuerpo. ¿Qué cantidad de células? Y bueno, yo al gorila lo veo, no necesito un microscopio para observarlo. Entonces, si yo lo veo a simple vista, son pluricelulares, porque tienen muchas células en su cuerpo. ¿Qué nutrición tiene? Nutrición heterótrofa, ¿sí? Porque necesita ya la materia elaborada. El gorila no puede realizar la fotosíntesis porque no es verde y porque no puede no puede absorber la energía solar. ¿Qué tipo de reproducción? Es un animal, por lo tanto tiene un tipo de reproducción sexual. ¿Dónde vive? En la selva. Así tenés que hacer con cada uno de estos organismos, con la tortuga, perca, ratón, hongo. Si yo no estoy segura, o si no está seguro, entonces voy a consultar esta fotocopia del libro donde me está diciendo las características del reino Archaea, del dominio Bacteria, del reino Monera, todas las características de cada uno de los reinos. ¿Estamos? Como refuerzo y ayuda a leer el siguiente texto. Y si querés ayudarte con este video, reino Monera, prototista y fungi. Y acá te doy otro video para que lo mires. Acordate, siempre tenés que tener en cuenta este gráfico para trabajar. ¿Contamos cuántos reinos hay en total? Dentro del Archaea hay 3, dentro del dominio Bacteria hay 2, ya hay 5, y dentro del dominio Eucaria hay 4, por lo tanto tenemos 9 reinos. ¿Viste? En la primaria aprendiste que había 5, bueno, ahora yo te cuento que son 9. Son 9 reinos y 3 dominios. Acordate bien de este cuadrito. Entonces, no es necesario que me mandes un audio ni un mensaje diciendo, profe, ¿de dónde sacamos la información? De este cuadrito. Si no me alcanza o no te alcanza ese cuadrito, miro el video. Si no me alcanza el cuadrito del video, miro el texto, la fotocopia del libro. Bien, esta es la clasificación, ¿no es cierto?, de estos organismos. Y después vamos a empezar con un grupo especial que son los virus. ¿Mm? Y acá tenés una guía de trabajo para contar qué es los virus, tenés que completar. Y por último, acá tenés un mapa del tesoro, que es el tesoro escondido. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que colocar, ¿no es cierto? Dice, forma del virus que provocó la pandemia actual. Entonces, voy a buscar, el número 1 sería acá, las 2 primeras letras. ¿Mm? Acá en este cuadrito, en este y en este van las primeras letras. Y en el 5 ya te vas a dar cuenta que va. Pero siempre tenés que seguir el mapa del tesoro. ¿Mm? El primero que me manda este mapa del tesoro resuelto, el primer alumno que me manda, ya tienes un 10 a cuenta cuando volvemos a clase. Obviamente aparte del trabajo práctico, ¿sí? Y bueno, entonces dice, una vez que encontraste la palabra oculta, contame de qué se trata en los métodos de prevención. Tenemos otra actividad acá, pero bueno, eso vamos a entrar, ¿no es cierto?, hasta estas actividades que están, porque causan las enfermedades microorganismos patógenos, es decir, una actividad más de lo que es el reino bacteria. Es decir, que tenés mucho para trabajar. Por lo tanto, hasta la página, a ver qué página es, página 22, tenés que tener completo el día 10 de julio. Ojo, yo te digo 10 de julio, pero si a vos se te da por trabajar en las vacaciones de julio y seguir enviando trabajo, bárbaro, no hay ningún problema. El objetivo es que si en una de esas empieza la clase en agosto, como dicen por ahí, pero no hay nada todavía firmado, no sea cosa que llegues a la hora de biología y no tenga completo los trabajos prácticos. Y eso significa que no vas a ser regular en la materia, es decir, perdés tu regularidad. Bueno, nos estamos viendo, así que hay mucho para trabajar. Son los últimos trabajos, no hay más. De acá, 2 semanas no hay más trabajo. Nos estamos viendo. Espero tus trabajos y acordate, querer es poder.